Pues buenas tardes a todos. Gracias a Naikina por un año más de invitación a pues realmente entre congreso, curso importantísimo de nutrición, como ellos dicen, único en América, en Hispanoamérica realmente, y que ha mejorado mucho realmente el entendimiento que todos tenemos, pues uno de la nutrición. Yo recuerdo en esos años, en los años 90, yo intenté hacer muchos cursos de nutrición y pues nunca logramos tener el éxito que tienen estos cursos, pero bueno, felicidades realmente a Ana Equina por este noveno año y yo espero que sigan teniendo muchos más, ¿sí? Gracias a la gran Celia por la presentación. El libro se llama Cirugía del cólico en equinos, el que presenté, no es de odontología, no me gustan mucho los dientes, pero bueno, a veces hay que saber también un poquito de ellos. Bueno, la idea de esta plática es, pues realmente transmitirles ¿qué se hace ahora realmente en cuanto a muchos aspectos importantes de este síndrome abdominal, pues tan importante en caballos? Al final de cuentas sabemos que es la causa número uno de muerte en caballos, ¿no? Dependiendo el medio ambiente y el lugar donde nos ubiquemos, pues entre un 6 y un 15% o hasta más, ¿no? Leía por ahí que en Indonesia es un alto porcentaje, más del 80% de animales que llegan a morir, no sé qué medio ambiente tengan en ese lugar que termina con esto, muchos de estos problemas. Y la plática, bueno, le pusieron en este encuentro epidemiología del cólico. Y bueno, realmente la epidemiología, pues podemos verla como el estudio de la enfermedad, de una enfermedad en una población, ¿sí? Y obviamente los factores que determinan esa enfermedad, ¿sí? A ver, no sé, quiero quitar esto de aquí. Ya. Los factores que determinan esa enfermedad, este, y bueno, la verdad que al final de cuentas, este estudio de cualquier enfermedad, por parte de la epidemiología, no solo en el aspecto de enfermedades infecciosas, sino también cualquier enfermedad, pues es describir, obviamente, y tratar de que ubiquemos las oportunidades que tenemos de intervenir, ¿no? En todos los aspectos, obviamente, desde el diagnóstico hasta la culminación, cuestiones preventivas de esto, ¿no? Y muchos de los que nos toca en este curso es determinar factores que causan ese cambio en la salud de ese animal, ¿no? Que tiene que ver, vamos a ver mucho con factores nutricionales importantes que posiblemente hacen cierta morbilidad en estos animales, que es a veces muy alta y a veces incluso en forma subclínica esa morbilidad. Y obviamente, pues el aspecto que nos une mucho a veces cuando tratamos una emergencia de este tipo, que de entrada es la más común, la mortalidad que hay en ellos, ¿sí? Obviamente esto tiene una evolución muy grande, realmente este síndrome, identificado desde toda la vida en esta especie. Y bueno, el enfoque casi siempre ha sido como que desde el punto de vista clínico es diagnosticar, ¿sí? A veces causas específicas para pues, llevar a cabo el tratamiento de acuerdo a eso. Y bueno, y últimamente muchos factores de riesgo, y es lo que logré ver realmente en la preparación de esta plática, ¿no? Y que realmente, pues siempre hablamos de que la nutrición es algo muy importante y pues vamos a hablar mucho de estos factores de riesgo y qué es lo que pasa, que los ponentes que me precedieron pues hablaron, la verdad es que muy bien de muchos de estos factores de riesgo que nos los da, pues principalmente la causa más importante de este síndrome que es la dieta, ¿sí? En realidad, después de más de 40 años de ver a estos caballos con cólico, y no sé cómo quitar esto de aquí, pero bueno, realmente la evolución ha sido muy grande, ¿no? Desde que la gente que pensaba en los cólicos de orín y se utilizó muchísimos diuréticos, todavía por ahí hay gente que sigue pensando en esto y se quedó ahí. Con todo lo empírico que yo he visto, y aquí pongo algunos ejemplos, pero he visto muchísimo más de esta historia, de esta enfermedad. Obviamente, pues obviamente nos hace voltear a ver que, y lo veíamos en las otras pláticas, de que hay cuestiones científicas y de investigación para llegar a conclusiones concretas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar también
en esta plática. Y yo no sé qué hice, que ya no quiere avanzar. Ah, ya. Obviamente el cólico y el reconocimiento de este síndrome, pues ya no se limita, ya no nos quedamos lo que vimos hace 40 años o más, 50 o más años, que era un simple dolor abdominal, ¿sí? En forma aguda de ese abdomen. Y que pues yo aprendí que pues si yo llegaba a lavarle el estómago y le metía un laxante, era la gran solución de ese cólico. Eso fue lo que yo aprendí en esos años de mis maestros, ¿sí? Pero ahora sabemos que realmente que detrás de cada uno de cualquier tipo de episodios de cólico, de cualquier clasificación que hagamos de ellos, ¿sí? Hay actualmente, y ese es un gran beneficio realmente para estos animales, hay muchos métodos complementarios que actualmente se usan, y esa es la actualidad del cólico. Muchos de estos enfocados obviamente a diagnosticar qué está pasando dentro de ese abdomen y ya no ser tan incierto como antes lo iniciamos realmente en ese curso en esa historia natural de esta enfermedad, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar mucho realmente de, pues una de las herramientas que está pues realmente ya muy establecida, que es obviamente la ultrasonografía de abdomen, que realmente nos da muchísima información en este síndrome. No se diga, obviamente, biomarcadores como la medición del lactato, la medición de amiloide sérico, este, y bueno, y también obviamente, pues que también aprendamos y lo hagamos más, que a veces veo que no lo hacemos mucho, el hacer muchas pruebas complementarias de ese síndrome, como es obviamente la utilización de un hemograma, de una química, pues con la idea de buscar cuáles son el tipo específico de cólico que tiene ese animal y bueno, pues obviamente tratar de determinar rápidamente si es médico, si es quirúrgico o incluso si tenemos que eutanasiarlo, ¿sí? Entonces, realmente en esta plática me enfocaré a eso, qué se está haciendo actualmente y bueno, lo que pude leer que viene para un futuro, ¿sí? Y bueno, yo digo que siempre venimos de algo y estas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a hablar que de cirugía de abdomen se empezó en los años 20, tratando de abrir el abdomen, obviamente con grandes complicaciones de infecciones y todo, hasta que vamos a ver después qué pasa con ese método que ahora es una laparotomía, que es algo muy presente y que ya se hace en gran parte del país. Yo siempre he entendido que antes nos enseñaban el cólico como muchas cuestiones de tipo mecánico. Se obstruyó, se impactó, se torció, se desplazó, o sea, cuestiones mecánicas y no veíamos el fondo realmente de estos desórdenes gastrointestinales, en el sentido obviamente de que tienen una afectación fisiológica de pues del órgano que es el intestino en cualquier parte, intestino delgado, intestino grueso, estómago, ¿sí? Y que obviamente muchas de esas situaciones fisiológicas terminaban, obviamente, como que pues el caballo tuviera un cólico espasmódico, que de entrada es el más común, ¿sí? O cuestiones obstructivas que les digo con alimento, con arena, con cuerpos extraños, con algo que encontrábamos, ¿sí? O el que le tenemos un pavor, ¿no? Las lesiones isquémicas, ¿no? Que ahora, obviamente, con muchos métodos complementarios actuales es más fácil llegar a esas conclusiones. Y entonces, todas estas cuestiones era entender qué pasaba. Yo me acuerdo que incluso en esos años hablábamos de muy pocas situaciones inflamatorias y que ahora pues, se diagnostican mucho más. Obviamente son cuestiones muy comunes causadas realmente por todos esos cambios que hay en la fermentación del ciego y colon, que ya se vio hace rato mucho de esto, ¿sí? Y que obviamente terminan en estas colitis agudas, colitis crónicas o daños incluso del intestino de manera inmunológica, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a ver, ¿sí? Eh, obviamente, para mí, lo quise poner aquí, aunque ya lo sabemos, obviamente, la base realmente de esto y que ha ayudado siempre a salvar muchos caballos es este sondeo nasoesofágico, ¿sí? Que nos da muchísima información, tanto obviamente para valorar cómo está ese estómago en su contenido, ¿sí? Si hay reflujo, a veces yo siempre digo que está sobrediagnosticada las impactaciones, pero mucha gente siguen pensando que son muy comunes.
y si saca 1 kilo de concentrado dice que está impactado, pero no. Ahí cada quien tiene su versión realmente de si lavar o no lavar un estómago. Yo no soy muy afecto a lavar un estómago, más bien soy afecto a lo que sirve una sonda, a sacar el gas de ese estómago y empezar a medicar lo que yo haya encontrado o que me ayude a encontrar como método de diagnóstico con esta sonda, ¿sí? Incluso, pues obviamente, llevar a cabo procedimientos, pues sí, si quieren, de vaciamiento con un lavado, aunque ya lo decían hace rato, nunca debe estar completamente vacío un estómago, cosa que se hacía. Obviamente, sacar el gas, que para mí es lo más importante de un sondeo, ¿sí? Como método de diagnóstico, el reflujo nos da muchísima inflamación, actualmente incluso tanto por los problemas de tipo estrangulante como para problemas inflamatorios, ¿no? De una enteritis proximal, una duodenoyeyunitis proximal, ¿sí? Y bueno, es la mejor herramienta para prevenir que se rompa el órgano que más se rompe en estos problemas digestivos, que es el estómago, ¿sí? Entonces, también, obviamente, quienes lo utilizamos con ese beneficio ante tantos problemas, por ejemplo, de impactaciones, obviamente es una excelente vía de hidratación. Esta es la vía oral que usamos, obviamente, mucho, ya sea con una sonda nasofágica pequeña como una de desparasitar o incluso con sondas de alimentación de potros o de adultos, ¿sí? Entonces, sí, obviamente sí, 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 sigue siendo una gran herramienta para evaluar. Obviamente, incluso vamos a ver más adelante que si encontramos un estómago distendido en ultrasonido, se hace imprescindible sondear ese caballo para ver qué está pasando en ese estómago y ser más directo, ¿no? Con ese ultrasonido. Y bueno, a veces lo que obtengamos llegar a ayudarnos junto con todos los demás parámetros a un diagnóstico y algo que esté pasando en esto, ¿sí? Bueno, esta no la quería poner, ya la puse. No soy mucho de irritar la mucosa intestinal, sabiendo ahorita que vamos a ver más adelante qué tanto se lastima de entrada por la dieta y que toda vez que ya está lastimada por la dieta, lleguemos nosotros y utilicemos algún tipo de laxante, pues un laxante emoliente como es quizás el aceite mineral o algún osmótico, obviamente termina siendo una irritación mayor. Es una práctica que mucha gente hace. No los critico, obviamente a veces uno se queda con lo que aprendió, pero creo que es algo que va en desuso. La medicina de laxantes tuvo su éxito entre los años 40 y 60, incluso en humanos, y últimamente va mucho en desuso realmente esta medicina, ¿sí? Entonces, como decíamos, realmente los problemas digestivos es un problema multifactorial, ¿sí? Con su epidemiología que sabemos realmente de estos animales, ¿sí? Bueno, ya. Este, y que buenamente, pues podemos tener números, ¿no? Pero en realidad muchas veces el análisis de nuestra zona, el análisis incluso a veces de una simple cuadra con los casos que se tiene de cómo se manejan, qué medio ambiente les dan, pues nos da cambios incluso en estos parámetros, ¿no? ¿Sí? Obviamente si hay estudios de que el porcentaje de caballos con cólico es del 4 al 10% por cada 100 caballos al año en ese lugar, dependiendo, obviamente, les digo, muchas situaciones que se den, ¿sí? Pero por fortuna muchos de estos cólicos son leves, muy leves, y obviamente nada más un 10 o un 20% son severos, que es a veces quizás los que terminamos viendo, porque a veces los cólicos leves, que puede ser un cólico espasmódico, pues el dueño ya le puso algún antiespasmódico o le puso un analgésico no esteroidal y con eso a veces, obviamente, cree que ya lo curó, ¿no? Más bien le quitó en ese momento el dolor, pero pues realmente a lo mejor lo que le está provocando el dolor siga presente, ¿sí? La mortalidad, obviamente les decía, depende de dónde, se habla en los estudios de un 6 a 13%, aunque en cirugía a veces aumenta más, obviamente depende si es una lesión estrangulante o una lesión no estrangulante. Una lesión estrangulante es pues hasta más del 50%, ¿no? Yo recuerdo cuando empecemos a hacer cirugía en los años 90, nuestro porcentaje de mortalidad en cólicos estrangulantes era del 100%. Y claro, con el tiempo y con la educación de mucha gente que los remite a tiempo, todo esto ha ido bajando y nos dan más oportunidad de sobrevivencia, ¿no? No hemos hecho estudios, pero yo veo ahora que un caballo que llega a tiempo a cirugía, su porcentaje de sobrevivencia aumenta muchísimo. Y que obviamente si se tardó mucho, a veces ya, incluso ni lo metemos a cirugía cuando nuestros marcadores como lactato están muy aumentados, decimos, pues ya para qué lo metemos, pero si el dueño quiere, lo metemos, ¿sí? Y bueno, este síndrome tan multifactorial a veces sí involucra al clínico,
pero involucra también que hayamos tenido conocimientos importantes eh, de los aspectos nutricionales que le están ocasionando este síndrome. También, obviamente, del manejo y del enriquecimiento ambiental que se haga en ese lugar, ¿sí? Si decían hace rato en pláticas previas, si un caballo todo el tiempo está en una caballeriza, pues solo el estrés ya le está afectando. Y además, si su dieta no es la adecuada, pues se ven todos estos cambios a veces que tarde o temprano lo vamos a ver. Vamos a hablar mucho de microbioma y lo que ya hablaron un poquito de disbiosis, quizá no desde otro punto de vista, pero la, la investigación actual de mucha gente está en base a esta microbiota, a estos cambios que hace la dieta por múltiples cosas, ¿no? Obviamente, por dietas con alto contenido de carbohidratos, obviamente vamos a hablar esto y no quiero decir que los carbohidratos sean malos, sino que la gente obviamente abusa de ellos y a veces por el poco cuidado que tienen de la calidad de la fibra que le dan a su caballo, ya lo decíamos, leíamos en pláticas previas, incluso en ese sentido que pues obviamente decía el doctor Elías, nunca se hace un estudio de ese forraje que se da, se hacen muchos usos y costumbres, ¿sí? A veces se da acá el forraje, hacen cambios bruscos muy rápido en esos caballos y estos terminan con problemas o con forrajes de mala calidad o contaminados, ¿no? Hablaban en la mañana incluso de aflatoxinas, ¿no? Y bueno, todo lo que tenga que ver con medicina preventiva, obviamente la cantidad de problemas digestivos que se veían antes con problemas de parásitos ahora se han disminuido. Obviamente los antiparasitarios actuales son muy adecuados y han combatido muchos estos parásitos y más estos graves como Strongylos vulgaris y cosas de ese tipo, aunque sigue siendo un problema. Y yo lo veo más en potrillos, ¿no? Sigue siendo un gran problema en potrillos que no se les lleva un buen programa de medicina preventiva en caso de desparasitación, ¿no? Historial previo de ese caballo, si ha tenido previamente cólicos, cómo se manejan sus dientes, cosas de ese tipo que nos van a dar, al final de cuentas, que todos los factores y a veces no consideramos ni siquiera el medio ambiente, terminen con estos problemas importantes, ¿no? Como que se inflame el intestino, como que estos cambios de fermentación produzcan gas y el gas sea la causa a veces de un desplazamiento, de un vólvulo o torsión, ¿sí? Y bueno, los cambios internos que vamos a ver que suceden en estas cámaras de fermentación, ¿sí? No voy a detener mucho en esto, ya hablaron mucho toda la mañana de este tipo de cosas, realmente cómo evoluciona el caballo, realmente como un herbívoro no rumiante con una digestión enzimática y una digestión fermentativa postenzimática, y con estos cambios interesantes que hace tiempo se decían en los libros, decíamos, no sabemos mucho qué pasa en las cámaras de fermentación del caballo. Actualmente se empieza a tener más idea de esto y bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar, ¿no? Y en esa evolución es lo que hizo el caballo. Obviamente, un aparato digestivo, como decía el doctor Elías y el doctor Mariano, para el aprovechamiento del nutriente más abundante de este planeta, que se llama fibra, ¿sí? En el cual desarrolla realmente una digestión enzimática como cualquier monogástrico, aunque con sus limitaciones, como lo vamos a ver ahorita, para, obviamente, es intestinal con vellosidades y criptas para la mejor digestión de nutrientes solubles, ¿sí? Y en cambio, en el intestino grueso, pues obviamente se genera una gran microbiota interesante de microorganismos entre bacterias, hongos, levaduras, que obviamente a veces siento que es la que más descuidamos por muchos años y es la que más se ha lastimado en estos años, ¿sí? Entonces, en esa evolución, obviamente el pastorea, aprovecha esta fibra, ¿sí? Y como decíamos, nunca encontró concentrados en su medio ambiente, ¿sí? Incluso ni energéticos ni proteicos tenía en su medio ambiente. Él aprovechaba la fuente, lo que había de alimentación en donde él vivía en su beneficio y en esta parte, ¿sí? Pero obviamente ya con la domesticación lo metemos a lugares muy cerrados y aquí nada más quiero recordar aquí en esta parte que algo que me interesa mucho de esta plática, ¿no? Realmente con la domesticación y que le limitamos el tiempo empleado para alimentarse y que no haga su comportamiento alimenticio de forma adecuada, es algo muy interesante, ¿sí? Que realmente una de las cosas que yo critico mucho a la gente que tiene caballos y les trato de decir es que el caballo debe de comer cuando él quiere
no cuando nosotros queremos. Y toda la vida lo hemos hecho así. Nosotros le damos de comer cuando queremos. No nos importa su comportamiento alimenticio, no nos importa que sea un animal que tiene secreciones constantes de estómago, de intestino delgado y que sus bacterias o su microbiota esperan rápidamente sus tratos, ¿sí? Y además, obviamente, con usos y costumbres, ¿no? Decían en la mañana pues obviamente si ya hay cierta acumulación de ácido y que lleguen con alimentos que van a aumentar la acidez, como son los concentrados, como primera dieta, son todos esos problemas que después obviamente vamos a ver que terminan con problemas importantes metabólicos, como los que van a ver en estas pláticas, y dentro de ellos obviamente también problemas digestivos importantes o de un síndrome metabólico y cosas de ese tipo. ¿Sí? Sabemos mucho de la digestión del caballo, o sea, sí sabemos mucho qué está pasando actualmente. Le hemos dado la importancia que tiene a esa digestión enzimática, obviamente con la absorción de estos, de los nutrientes que tienen los alimentos en cuanto a la producción realmente de ellos por el caballo. ¿Sí? Hablaremos mucho de esta glucosa, obviamente proveniente tanto de forrajes como de concentrados, obviamente en mayor cantidad de los concentrados, pero también, obviamente, ¿cómo se aprovechan las grasas? Pues obviamente estas son aprovechadas en el intestino delgado, las proteínas son aprovechadas como aminoácidos esenciales, ¿sí? Este, y bueno, esta parte como que es importante, aunque en donde obtiene gran parte de sus nutrientes también es ese intestino grueso, como lo sabemos. Esta digestión microbiana, obviamente de estas paredes celulares, de estos carbohidratos estructurales, hace muy interesante cómo adquiere estos ácidos grasos de cadena corta, estos ácidos grasos volátiles, para el aprovechamiento de ello, ¿sí? Y ya lo dijeron todo en la mañana. Obviamente, hay gente que habla que hasta más del 70% de la energía que obtiene un caballo de los alimentos, lo obtiene de la fibra, ¿sí? Con sus características interesantes que vamos a hablar en estas cámaras de fermentación, ¿sí? Yo siempre había visto, y todos los libros lo escriben, es que la causa más importante de cólico es el aspecto nutricional. Esa es la principal causa. Y siempre nos enfocábamos a problemas mecánicos. Es que no tomó agua y se impactó, ¿sí? Es que comió alimentos muy lignificados y se impactó, ¿sí? O grandes cantidades de concentrado y se distendió como alimento que se fermenta y le causó problemas, ¿no? Pero hay mucho más allá realmente de estos factores nutricionales. No es realmente como la única o lo más importante o hablar de ellos, ¿sí? Una de las malas prácticas que se hacen en muchas funciones o técnicas, y por ejemplo en carreras y en otras, o el dueño que quiere ver gordo su caballo, es no llevar a cabo las recomendaciones que a veces hacen las fábricas productoras de alimentos, de concentrados, y llegar a un exceso de concentrados, ¿sí? Yo lo veo. O sea, caballos que decían en la mañana cuánto almidón come un caballo, ¿no? 1 gramo por kilogramo aproximadamente al día, o esto, ¿no? Pero hay caballos que yo he visto con 6, 8, 10 kilos de concentrado y no son de carreras. Y a veces su actividad física es muy limitada. Entonces, todo ese exceso de concentrados, obviamente, es el que causa grandes problemas. Y les digo, los concentrados no son malos. Los concentrados es una excelente fuente de energía que va a mejorar la carencia que tienen muchos forrajes maduros, que otra vez por usos y costumbres se cultivan en casi todo el país, ¿sí? Decían aquí en México, obviamente el heno de avena es el que más se cultiva y bueno, decían, para que los productores obtengan mayor cantidad de cosecha, pues obviamente dejan que la planta sea vieja. Además que el temporal a veces no deja cosechar esto, ¿sí? Esta avena. En cambio, la alfalfa, pues termina ser un forraje de buena calidad y básicamente por algo muy interesante. A veces su abundancia de hoja y cierto tamaño hace que sea cosechada rápidamente, entre 30 a 45 días, porque si no, se acuesta. Se acuesta porque no tiene tanta lignina, se acuesta a la planta y ya les cuesta más trabajo cosecharla. Entonces también ellos no crean que no les gustaría dejarla un poco más, pero son cosas que pasan realmente y detalles a veces en la producción de forraje. ¿Sí? Entonces, es una excelente fuente de comportamiento, sí causa muchos problemas, obviamente hasta en el comportamiento, y no se diga lo que vamos a ver aquí de problemas
musculares o problemas digestivos por todo este exceso de almidones que ya lo platicamos, ¿sí? Un poquito, una disculpa por tantas letras en la imagen, pero era con una idea de explicarles, ¿sí? Como sabemos, el caballo tiene una capacidad muy limitada de absorción de almidones, ¿sí? Ok, ahí nos quedamos en intestino delgado. Pero ¿qué pasa realmente por qué tiene esta capacidad tan limitada? Pues obviamente porque tiene su fuente de fibra y su cámara de fermentación, donde obtenía esa energía, ¿sí? Pero obviamente el caballo, ahora actualmente en confinamiento, pues le llegan gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Dentro de su fisiología de aparato digestivo, ¿sí? Hay transportadores como SGLT1, ¿sí? Que es un cotransportador sodio-glucosa. Es el que mete sodio hacia los enterocitos y hacia la glucosa, ¿sí? Mueve glucosa y lactosa al enterocito y en la forma interna. Y hormonas como la GLP2 que también aumentan la capacidad absortiva. Esto tiene comunicación muy interesante y por otras vías como las incretinas para que se absorba glucosa perdón, para que se comunique al páncreas de que hay una gran absorción de glucosa, ¿sí? Y todo esto es todo un sistema que se lleva a cabo en el intestino, ¿no? ¿Sí? Estos receptores T1R2 y T1R3 son detectores del dulce intestinal. Ellos ya saben que el caballo está viendo 2 o 3 kilos de grano en su comedero, ¿sí? Con lo cual dice, oye, va a venir, pero un bombazo de glucosa, de azúcar, ¿sí? Entonces le empieza a decir al GLP2, ¿sí? Y al SGLT1 que se pongan buzos incluso para que liberen insulinas y que esa insulina bueno, esa glucosa que entró sea metida hacia las células. Eso también lo hacen las incretinas. Las incretinas están muy estudiadas en humanos y hacen la misma función de estimular la producción de insulina. ¿Sí? Este está muy estudiado en humanos y en caballos pasa algo semejante y son estudios que hay. ¿Sí? Entonces, todo esto hace que estos transportadores aumenten. ¿Sí? Y todo con el fin de que toda la glucosa posible sea absorbida. ¿Sí? No es limitado esto, porque incluso, aunque tiene un límite de capacidad limitada de absorción de almidones, en ocasiones se ha visto que esa capacidad puede ser el doble o el triple como aspecto adaptativo a tanto grano que come ese caballo, ¿sí? Entonces aumentan estos contrasportadores, esta hormona como la GLP2, ¿sí? Aumentan para que metan lo más que puedan de glucosa a la sangre, ¿sí? Al enterocito y a la sangre, ¿sí? Pero a final de cuentas, eh, cuando esta capacidad de absorción de glucosa se satura en el caballo, ¿sí? Pues llegamos a esto que tanto mencionamos en caballos. Terminan esos animales con un exceso de carbohidratos hidrolizables hacia ciego y colon, al intestino grueso. ¿Sí? Claro, esto de entrada ya altera el tipo de bacterias que va a haber. Ya hay disbiosis. ¿Sí? Porque obviamente empiezan a predominar bacterias coliformes, estreptococos, como el complejo Bovis o el complejo Equinus, que fermentan rápidamente esa glucosa. ¿Sí? Y bueno, como todo el mundo lo sabemos, hay una acidificación por lactato, hay acumulación de ácido láctico, el pH cae, ¿sí? Mueren gran cantidad de bacterias celulolíticas o fibrolíticas, ¿sí? Que son la mayoría gram negativas, ¿sí? Y ese es el inicio de muchos problemas, porque esa irritación, esa inflamación del colon, ¿sí? Hace que obviamente empiecen a absorberse todas estas lipolisacáridos, estas endotoxinas liberadas de estas bacterias. Si no es que antes, por estos cambios en la fermentación, que el organismo ya no pueda contener tanto gas, obviamente empieza a haber cólicos por distensión, el timpanismo en caballos, ¿sí? Y bueno, yo siempre he hecho esta parte y está, ¿no? Obviamente todo esto hay inflamación ya y esto hace que haya una disminución de la motilidad, ¿sí? Y con todos estos daños que ya hubo en el cambio del pH, en la motilidad, en el cambio de fermentación, aumenta la permeabilidad celular, ¿sí? Entonces hay translocación de endotoxinas, incluso de bacterias, y bueno, terminamos con caballos con un shock endotóxico y obviamente, con una inflamación sistémica que también es dolorosa, ¿sí? Actualmente, y lo decíamos en las pláticas previas y mucho, lo estoy viendo muy interesante, hay muchos estudios y empiezan a hacerse cada vez más estudios de qué es esto de la disbiosis.
¿Qué es esto del exceso de almidón? ¿Sí? Y bueno, también otra vez, muchas letras, pero es por esta parte, ¿no? Para que, por ejemplo, se lo explique un poquito mejor y no hable nada más y no veamos algo. Por ejemplo, hay grupos de bacterias en las cámaras de fermentación sanas, ¿sí? Uno de los, el filo o pila más común, que es un grupo de bacterias, que son las mejores fermentadores de la fibra digestible, se llaman Firmicutes, ¿sí? Estos tienen un buen porcentaje y entonces algunos ejemplos de estos son estas bacterias, Ruminococcasiae, o como se diga, o Lectinospiraceae, ¿sí? Obviamente estos son los mejores fermentadores y van a producir lo que ya sabemos, estos ácidos grasos volátiles, ¿sí? O estos ácidos grasos de cadena corta. Y dentro de ellos el butirato, que el butirato es algo bien importante de estos ácidos grasos de cadena corta, porque, como ven hasta abajo, es el protector de la mucosa. ¿Sí? Estimula la producción de moco, tiene un efecto antiinflamatorio y obviamente cuando disminuye, aumenta la permeabilidad intestinal y obviamente hasta el daño a la pared y la pérdida de proteínas por esa pared. Ay, es que veo aquí esta cosa que me estorba, perdón. Este, del Zoom. Entonces, hay siempre una proporción interesante de los dos grupos o los dos filos más comunes de Firmicutes y Bacteroidetes. Estos son los dos grupos que más hay, ¿sí? Obviamente los dos se combinan para llevar a cabo la degradación o la digestión, obviamente, de estos carbohidratos complejos y de proteínas, ¿sí? Entre ambos son el 90%, ¿sí? Pero si hay algún cambio en la dieta, ¿sí? Por ejemplo, un aumento de carbohidratos de concentrados, obviamente puede cambiar la proporción de ellos y ser más bacteroidetes que firmicutes, ¿sí? Y este cambio en la proporción se asocia como indicador de disbiosis, ¿sí? Y bueno, son alteraciones que están presentes en muchos caballos con cólicos, lo vamos a ver, ¿sí? Otro grupo de filos interesante que vamos a hablar de él son las proteobacterias. Todos hemos escuchado, es que en las cámaras de fermentación hay salmonela, hay Escherichia coli enteropatógena, muchas de estas bacterias son proinflamatorias, Enterobacter, ¿sí? Sí, en ocasiones, obviamente por el tipo de dieta, y lo vamos a ver, y quizás sea la continuación a lo que decía el doctor Elías. Obviamente, estos pueden alterar también la flora bacteriana y crecer de más y ser la causa, obviamente, de cambios en la mucosa intestinal, problemas inflamatorios y todo esto. Hay muchos otros filos interesantes que se están estudiando, como los fibobacteres, ¿sí? Que ellos hacen mucho de la digestión de la celulosa, ¿sí? O otros grupos como estos, que a veces son hasta difícil decir, como verrucomicrobia, ¿sí? Que dentro de este grupo de Verrucomicrobia, está una bacteria muy interesante que le han dado mucha importancia, que es la Kermansia mucinifila. Esta Kermansia mucinifila es muy importante para la salud de la barrera intestinal. Aunque come mucina, ¿sí? Al comer mucina, esa mucina está en el moco del colon, obviamente ella también estimula la producción de moco, ¿sí? Entonces, aunque quite esa capa de moco, ella misma está estimulando que se produzca más moco. Entonces, todas tienen una función interesante, todas estas bacterias. Y la pérdida de esta integridad, obviamente, hace que hablemos mucha gente de disbiosis, ¿no? A mucha gente ahora me dice, es que el cabello tiene disbiosis, y yo, ¿y qué crees que tipo de disbiosis tenga o qué está pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente esta pérdida de firmicutes, ya lo decíamos, se pierde la producción de butirato y todo lo que ya decíamos, ¿sí? Y así, si se pierden fibrobacterias que llevan a cabo la digestión de celulosa, también hay el aumento de proteobacterias que ya decimos y llevan a cabo procesos de inflamación y pérdida de la integridad de la pared del ciego y de colon y con signos que vemos clínicamente como es la pérdida de albúmina, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos son muy interesantes y a veces lo ve uno en la práctica, ¿sí? A veces la gente quiere cuidar tantos animales que, por ejemplo, les puse nada más este ejemplo de esta dieta a base de alfalfa, ese que comía alfalfa,
y obviamente le daban un concentrado con buena cantidad de proteína, que a veces la gente le interesa mucho cuánta proteína tiene el concentrado, aunque en caballos adultos ya no es tan importante. Es importante la calidad, pero no la cantidad, ¿sí? Y la calidad en cuanto a su valor biológico de aminoácidos esenciales. Y aparte por cuidarlo bien, pues le dan un aporte de suplementos proteicos comerciales, ¿no? ¿Qué pasa en ese caballo? Obviamente, si hablamos obviamente de calidad del forraje, el TND de la alfalfa achicalada, ¿sí? Cuando está en prebotón es muy alto, hasta el 70%. Esto que indica que su fibra detergente ácida es muy poca, ¿sí? Porque es muy grande, ¿sí? Claro, cuando ya tiene floración, cuando tiene flor, esa alfalfa que ya está más madura, pues baja ese TND, ¿sí? Y bueno, su fibra de gente neutra es moderada, de 38 a 45, o sea, está bien, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa en estos animales. Obviamente, la fermentación ya no es óptima porque el exceso de proteína en la dieta, ¿sí? Puede en primera causar hiperacidez, obviamente por el tipo de sustratos que se producen al llevar a cabo la digestión de esa fibra, que es mucho de ácido amoníaco, ¿sí? De amoníaco. Y bueno, ya decíamos que bajaban los firobacterias, hace rato se los comenté, ¿sí? Y que muchas veces estos cambios son más útiles que si fuera un exceso de almidones. Él sí le damos mucha proteína, pero de todos modos hay cambios en, eh, en los filos de estas cámaras de fermentación. Aumentan los feminicutes, pero también aumentan las proteobacterias. ¿Cuáles son? Salmonella, Escherichia coli, Enterobacter, ¿sí? Que son bacterias que fermentan proteína, ¿sí? Y bueno, todo esto hace que, obviamente, esto ya sea un tipo de disbiosis, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este tipo de disbiosis? Este aumento de proteína, porque aumentamos muy bien a nuestro caballo, en vez de ácido butírico, nos hizo isobutirato, isovalerato, ¿sí? Que son ácidos grasos de cadena ramificada, ¿sí? Derivados de estas proteínas y que ellos dañan la mucosa, ¿sí? A diferencia del butirato, ellos dañan a la mucosa, ¿sí? Porque producen esta hiperacidez y exceso de amoníaco, ¿sí? Que también se va a absorber, acidifican el medio, en la cámara de fermentación. Este exceso de amoníaco es tóxico realmente para las células y para la mucosa, ¿sí? Y esto hace que se absorba mucho amoníaco. O sea, normalmente se absorbe amoníaco para que se lleven a cabo la producción de aminoácidos no esenciales. Pero esto ya es un exceso que sobrecarga el hígado y el riñón y puede traerle problemas metabólicos a este caballo, ¿sí? Y bueno, además de que obviamente murieron bacterias gram negativas que obviamente hacen que también haya endotoxemia, ¿sí? Y que obviamente con el daño que hay también tengamos algo de endotoxemia, ¿sí? Eh, y bueno, eso se ve mucho y ustedes, quizás mucha gente me lo dice y lo han visto, con estos caballos que le dicen hard keepers, ¿sí? Que son súper caballos, súper alimentados con un buen concentrado, con un buen forraje, ¿sí? Pero todo esta disbiosis obviamente hace que la fibra buena, la fibra detergente neutra no sea aprovechada. Al no ser aprovechada, pues obviamente ese caballo no está aprovechando ese forraje que se le está dando, porque no hay obviamente un balance entre los forrajes que se les están dando. Es un forraje de muy buena calidad, pero con tanta proteína ya es una disbiosis importante ahí. Decía el doctor Elías, y la verdad es que es cierto, y quizás uno que tiene más tiempo lo ve en la práctica, el que no hagamos estudios del forraje que estamos dando, pues damos cosas a ciegas. O sea, no sabemos ni cuánto energía tiene, menos su TNT, menos su fibra detergente ácida no se diga, su fibra detergente neutra no se diga. Entonces realmente estamos yendo a ver si pega el forraje que le estamos dando. Bien, este es el análisis de un tipo de pasto, de una dueña que compra pastos de muy buena calidad, un tipo ryegrass, eh, eh, no maduro, ¿sí? Y bueno, en el análisis, algo que me llama la atención, ven aquí, como su energía es muy alta. Ya hablar de una gramínea que tenga 2,9 megacalorías de energía digestible es muchísimo, ¿sí? Es un excelente forraje como fuente de energía, ¿sí? Pero vean su TND, 66%, también es bueno. Eso quiere decir que su fibra detergente ácida es muy baja. Entonces quiere decir que es un forraje altamente digestible. Y les puedo decir esto porque algunos de sus caballos, ella no da más que esto y un poco de alfalfa en sus caballos. Y algunos de estos caballos, por ser tan rico este forraje en nutrientes,
también tiene ciertos problemas de alguna colitis subclínica. Más una yegua que fue porque por lo que terminamos haciendo este análisis, llegamos a esto, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Que realmente sí valoremos el análisis que hagamos de cualquier forraje en busca del total de nutrientes y calcium que tenga ese forraje. Y esto implica, obviamente, desde la fibra, la proteína, las grasas, de ese alimento, ¿sí? Entonces sí es importante verlo realmente y conocer, ¿sí? Por ejemplo, el heno de avena que se da mucho en México, en perfloración, cuando se han hecho estudios, tiene muy buen TND. Pero ¿qué creen? Se cosecha maduro. Y al cosecharse maduro, ¿sí? Ya baja 50 o menos de 50. ¿Y qué es esto de fibra detergente ácida? Que aumenta, como decían en la mañana, la cantidad de lignina. Entonces realmente se convierte, en vez de ser un buen forraje de calidad, en un forraje de mala calidad que tenemos que terminar, pues obviamente suplementándolo con granos, con el riesgo que implica a veces el exceso que podamos dar de estos para contrarrestar ese forraje de mala calidad. ¿Sí? Y así, obviamente, por ejemplo, una fibra detergente alta, ¿sí? En un forraje, obviamente va a hacer que el TND sea bajo, ¿no? Al contrario que lo que veíamos en este caso, y por ejemplo, menor energía digestible, ¿sí? Y entonces muchos de estos caballos se ha visto que están más propensos a impactaciones, ¿ok? Entonces hay mucho de fibra, ya hablaron de esto, no voy a detenerme mucho. Yo creo que lo que tiene que quedarnos de esto es que sí busquemos qué nos aporta, no nomás de energía en el forraje que damos en nuestra región, sino cuánto de TND, cuánto de fibra de gente ácida y cuánto neutra. Y lo decían también en la mañana, a veces cuando menos una puntuación visual de la calidad de ese forraje. Esto es de este libro. La verdad es que para mí se me hace muy interesante para evaluar esa calidad cuando menos visual y darle una idea, aunque no lleguemos a los estudios, en cuanto a la cosecha, al estado de cosecha, a la hoja, cuántas hojas tiene, el color, el olor, la blandura, los contaminantes y todo. Y es muy, yo lo he hecho con muchos forrajes y nos da información muy verídica para ver la calidad de ese forraje, ¿sí? Y bueno, y la calidad de forraje va mucho en eso, en qué estamos dando de fibra de buena calidad para que haga bien sus funciones digestivas, metabólicas, preventivas, conductuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fibra, ya vimos, tiene muchas funciones bien importantes. Obviamente, ser la principal causa de energía, la principal fuente de energía en un caballo, ¿sí? Y obviamente ayudar en el peristaltismo, obviamente mantener sano una microbiota, un microbioma sano, ¿sí? Obviamente mayor, ya sea en la mañana, por mayor producción de saliva, ¿sí? Mejorar el comportamiento alimenticio y cosas muchas que ya vieron en la mañana y que no me voy a detener para que alcance a ver todo lo que quiero alcanzar de ver, ¿sí? Obviamente hay muchos problemas digestivos, ¿no? Ya que nos enfocamos una dieta pobre en forraje o no forraje de suficiente calidad, pues es una fuente importante de úlceras gástricas, ¿sí? Este, y bueno, esto lo vamos a ver obviamente porque hay cambios, ya como vemos en las cámaras de fermentación, todos estos problemas de úlceras o ese síndrome de ulceroso del estómago que tanto se menciona y con tantas cuestiones, ¿sí? A lo que quiero llegar en esto un poquito es que la verdad es que se dan muchos forrajes de mala calidad en caballos, ¿no? A veces por economía, a veces por usos y costumbres, a veces porque la gente no conoce otros forrajes de menor calidad. Les decíamos, todos los forrajes se cosechan maduros, ¿sí? Y todo esto hace que, obviamente, haya cambios también, y voy a saltar aquí. Ay, la quitaron, perdón. Yo tenía una que decía que el exceso de lignina obviamente también, obviamente, eh, reduce la digestibilidad de la fibra digerible, ese exceso de lignina, hace que haya cambios graduales también en las bacterias o los filos de bacterias que hay en las cámaras de fermentación y que también sea una causa importante de disbiosis, ¿sí? Entonces, muchas veces un exceso de lignina, obviamente, hace que también se irrite mucho la mucosa. ¿Y qué quiere decir con irritación? Que se inflame de forma importante y que por eso predisponga mucho a impactaciones, ¿sí? Entonces, sí es necesario realmente ver la calidad del forraje que damos, porque si no va a ser muy necesario, porque esta fibra lignificada tiene mucha fibra de gente ácida y va a ser más necesario utilizar concentrados. ¿Sí?
Y bueno, todos estos cambios y todos estos daños que hacemos con la alimentación como principal causa de cólico, obviamente nos hace que tengamos muchos casos clínicos de este síndrome, un alto porcentaje, depende del lugar, obviamente, y obviamente con lo que tengamos que hacer para diagnosticarlos, que también es parte de esta plática. Y decía mucho, obviamente sigue siendo importante en un cólico agudo el determinarse rápidamente si es médico o quirúrgico, y hay muchísimos estudios, muchísimos estudios desde un buen examen físico que hagamos, que nos da muchísima información, como obviamente frecuencia cardíaca que tenga ese caballo, la temperatura que tenga ese caballo, que es muy relacionado con problemas inflamatorios, ¿sí? Entonces hay que saberlo evaluar adecuadamente para comprender, pero con lo que conocemos realmente de su anatomía, de su fisiología, de su manejo en caballeriza, de su medio ambiente que les dan. Y a veces yo lo veo aquí, el que a veces nosotros nos preparamos tanto que a veces los dueños se tardan en hablarles a ustedes como médicos o incluso en tomar una decisión. Y mucho porque obviamente muchos problemas quirúrgicos pues son muy caros y entonces ellos a veces no acceden actualmente a esto, ¿no? Por la economía, ¿sí? Entonces actualmente realmente tenemos cambios muy interesantes que han contribuido a mejorar en forma dramática el tipo de cólico que tiene un caballo, ¿sí? Una de las mejores herramientas, pues obviamente es el ultrasonido, ¿sí? La evaluación sistemática con los flash que pueden tener de abdomen, evaluar todas las estructuras que ustedes sepan en ese momento que pueden estar afectadas, nos da muchísima información. Y obviamente nos ayuda a evaluar toda la cavidad abdominal. O sea, tanto que podemos evaluar el estómago con la sonda, pero también con un ultrasonido, decíamos hace rato, pero todas, evaluar asas de intestino delgado, su grosor, su distensión, su ubicación, ¿sí? Algo que nos llame la atención, ¿no? Hay gente que incluso puede ver un lipoma pedunculado, puede decir que está en base al ultrasonido y el examen, demás examen que tiene un vólvulo, ¿sí? Pero vemos realmente el grosor en muchos problemas inflamatorios. Es casi concluyente con otros datos, otros parámetros que computamos de nuestros examen y de otros métodos complementarios, el llegar que tiene un problema inflamatorio, un caballo, nos da muchísima información. Entre más lo utilicemos, nos da cada vez más información, ¿sí? Y bueno, yo palpaba hace muchos años muchos caballos, incluso con la palpación rectal actualmente en muchas cosas ya no es tan necesaria porque nos da tanta información el ultrasonido que obviamente a veces hasta una palpación nos confunde, ¿sí? Pero, entonces, le digo, podemos evaluar todo el abdomen, ¿no? El grosor de ese intestino, la ubicación, su contenido, su distensión, todo lo que podamos ver. Y obviamente hay cosas a veces muy concluyentes, ¿no? Ay, perdón. ¿No? Por ejemplo, tantas asas de intestino delgado como ven en esta imagen, pues obviamente nos sugiere, o sea, ve qué hay ahí, ¿no? Haz más exámenes complementarios como un lactato para ver cuánto lactato tiene este caballo y puedas determinar si es algo médico o si es algo quirúrgico rápidamente para, pues entre más rápido tomen decisiones, poder salvar la vida de ese animal, ¿sí? Obviamente, el grosor es muy importante, les digo, en los problemas inflamatorios, yo lo busco mucho esto, porque obviamente si hay daño en las cámaras de fermentación, esto se refleja como este aumento en el grosor y la inflamación de estos órganos, ¿sí? Algo que ha venido a revolucionar un poquito realmente y ayudado, no solo, sino en combinación con todos los parámetros que obtengamos, es la medición de el lactato, ¿sí? La medición del lactato, que nos va básicamente a informar de la hipoperfusión de un órgano, nos da muchas situaciones para ver si ya hay un esquema importante a veces, o incluso si hay un problema inflamatorio, ¿sí? El lactato aumenta en problemas inflamatorios y en problemas de isquemia. Obviamente que los rangos en estos problemas eh, son diferentes, entre 6 y 8 hasta 6 y 8 minimoles por litro. Obviamente pensamos en un problema inflamatorio, pero todo lo que implica arriba de 10 y no se diga 15 o 20, pues realmente son cuestiones que ya nos indican que hay una isquemia. Claro, en comparación con el grado de dolor, la frecuencia cardíaca, el reflujo, todo lo demás que hagamos obtenido dentro de nuestro examen, ¿sí? Entonces sí hay ya rangos bien interesantes ya establecidos de cuánto lactato se tiene, pero digo, todo lo que aumente, yo le digo siempre arriba de 2 minimoles, realmente va a ser indicativo o de un problema inflamatorio o ya algo ya
de isquemia. Nosotros lo utilizamos mucho en el hospital, realmente con un parámetro de mucha, mucha utilidad, ¿sí? Incluso haciendo estudios, es una tesis que hicimos, obviamente, comparando en los casos que se metían a cirugía, cuánto lactato habíamos medido en el examen clínico y la lesión, y el complemento, eso ya existía. Entonces, el complemento que nosotros hicimos fueron los cambios histopatológicos de ese órgano, incluso a nivel celular, ¿no? Que eso se reportó en esta tesis del lactato para ver que entre más era el daño, más aumentaba, como en este caso de un vólvulo, la cantidad de minimoles y el aspecto, les digo, histopatológico y celular. ¿Qué células había? Y eso fue parte de este estudio de estos caballos. ¿Sí? El cólico espasmódico es quizás el más común, pero no tenemos que olvidarnos del que es el inicio de muchos problemas importantes en el caballo. El inicio de muchos problemas irritantes y todo lo da desde el estrés, parásitos, exceso de forraje, alimento muy linificado, el ejercicio, muchas cuestiones, ¿no? Y yo siempre digo que el cólico espasmódico nos avisó que algo mal estamos haciendo y a veces le hacemos muy poco caso. Como se compuso con un antiespasmódico, pues ya no le hacemos caso hasta que, pues obviamente hay signos mayores, como obviamente una intuscepción, un desplazamiento y cosas de ese tipo que en el inicio fue que era un cólico espasmódico. El más común, sí, porque es el inicio de muchos cólicos, por eso quizás se habla arriba del 50% de cólicos que son espasmódicos, ¿sí? Y bueno, una de las cosas actuales que se hacen ya en México y lo veo en todo el país, tanto por las redes digitales como esto, es lo actual que se hace ahora con el, el tratamiento de muchos problemas que terminan siendo quirúrgicos y que se toma una decisión a tiempo quirúrgica para resolver el problema, ¿sí? Obviamente todo esto nos lo dio lo que ya hablamos, ¿no? De nuestro examen físico, lo que vimos en el ultrasonido, los biomarcadores, el lactato, el este, bueno, esa me fue la palabra. Pero, y todo esto es interesante. La paratomía explorativa, les decía hace ratito, tiene sus inicios por ahí de los años 20, en los cuales obviamente eran, yo decía, dicen ahí desgracias, ¿no? No había los avances actuales que se tienen ni en la anestesia, ni en los mecanismos de antisepsia o la cadena aséptica en un caballo hasta que llega a cirugía, ¿sí? Y bueno, las decisiones rápidas se dejaban mucho tiempo hace años hasta que ya se veían tragedias, ¿sí? Y menos, obviamente, cuestiones nutricionales que ahora lo hablamos mucho más, ¿sí? Obviamente, en los años 50 o 70 se hacen con más forma, empiezan a tenerse mejores resultados, pero realmente el éxito de muchos problemas se empieza a ver hacia los años 80 y 90, el que ya aumentara el porcentaje de sobrevivencias. Mejoraron los diagnósticos, se metían a tiempo, se hicieron mejores técnicas de resección, de posoperatorios, ¿sí? Y no, les digo, hasta el aspecto nutricional, ¿sí? De hecho, los desplazamientos se empiezan a hablar a partir de eso, en los años 90 se empieza, antes de los años 90 todos los que estaban impactados. Después de los años 90 pues ya se empiezan a hablar de estos desplazamientos colónicos, el dorsal izquierdo, el dorsal derecho que ustedes, todo el mundo conoce, obviamente como causa importante de dolor abdominal y que muchos de ellos son médicos o un alto porcentaje se dice que son médicos, aunque algunos terminan siendo quirúrgicos. Las impactaciones, pues obviamente las conocemos de toda la vida en estos animales ya lo hablamos por la nutrición, y obviamente estas tienen un límite, para muchos 48, para muchos 72 horas como límite para que puedan entrar a cirugía. Hay unas que son más rápidas, como una impactación de ciego que sea dura y que uno sabe que no se va a resolver, es inmediatamente quirúrgica. Pero a veces las impactaciones son médicas, si no se resuelven en 72 horas, pues terminan muchas de ellas siendo quirúrgicas antes de que se rompa el intestino. Entonces en los años 90 empezamos a hacer esta cirugía, ¿no? Tuve la fortuna, gracias a Dios, en un aspecto personal de ser los primeros, y no quiero decir el primero por vanidoso, pero el primero en empezar a hacer cirugía con muy buenos resultados. Pero ya les decía al principio, hace rato, con problemas no estrangulantes. Ya con el tiempo mejoramos los resultados en problemas de tipo estrangulante. Y bueno, ¿qué encontramos? Todos estos cambios que vimos en las cámaras de fermentación, que ya lo platicamos, una excesiva distensión y a veces la única cirugía era para que sacar el gas y acomodar los intestinos. Antes no hacíamos la paratomía, no hacíamos una enterotomía, pero ahora casi a todos los caballos yo les hago enterotomía y les
Les lavo el abdomen y además algo interesante que va en un futuro y va a llegar mucho más porque viene de medicina humana es lo más la utilización de procinéticos, cosas que mejoran el hilio. ¿Sí? Los problemas estrangulantes los conocimos cada vez más, obviamente los porcentajes ahí están, varían, pero obviamente los lipomas son como el número uno y los válvulos y a veces con mejores resultados cuando entran a tiempo. ¿Sí? O obviamente también válvulos de colon mayor, que de entrada es el cólico más grave que hay en esta especie, todos lo conocemos por muchas causas, tiene que ver una teoría nutricional de una excesiva utilización de concentrados que fermentan, ya lo veíamos, hace una excesiva producción de gas y es el pivote para torcer un órgano tan grande como es este colon, ¿no? Que aquí obviamente es una yegua que llegó con cólico, la destorcimos, mejoró la reperfusión, la enterotomía, aunque la mucosa se veía oscura, se mejoró y el cabello salió adelante. Y otro de los grandes avances que yo he visto en México, y la verdad es que me da mucho orgullo hablar de eso también, es que yo intentaría unos 10 caballos cuando menos hacer una resección de colon, hasta que llegó esta yegua, ¿no? Que vimos que tenía un cólico tromboembólico, porque no sangraba la enterotomía, y decidimos hacerle una resección de colon, ¿no? Aquí estamos haciendo el procedimiento y la yegua salió adelante, ¿no? Aquí ya se había eh, quitado la parte de colon afectada, donde había buen pulso y buena coloración del intestino y todo. Y bueno, ya hicimos el estómago y unimos ahí, meter ambas partes y esta yegua, que es esta, salió adelante. Incluso aquí fue después, a los pocos días del cólico, después fue a un rancho y mejoró su condición corporal y volvió a saltar bien. Pero aquí están todos nuestros fracasos, ¿no? Que tuvimos en el hospital de muchos que intentamos hacer resecciones y que no salieron adelante, ¿sí? Y bueno, sorpresas, depende dónde nos ubicamos también mucho de esto, ¿no? Obviamente, cuerpos extraños, como son estos coprolitos, que se pueden ver, obviamente, pues aquí en la Ciudad de México sí hay, y se ven mucho más en potrillos, obviamente, en los cuales, al no tener todavía brotados bien sus premolares, obviamente entre 4 meses y un año les empiezan a dar forraje de mala calidad que termina obstruyendo y siendo una causa importante de cólico. Vean aquí estos como zacates que le sacamos a este potrillo realmente porque pues nomás chupaba el forraje, no lo podía masticar y es una causa común de que un potrillo de 4, 6, 8 meses que llegue muy panzón y distendido y con no tantos cambios sistémicos, obviamente nos enfoquemos quizás a un cuerpo extraño, ¿no? Que son muchos los que ustedes conocen, no es la idea hablar de ellos, pero ahí está, ¿no? Y bueno, por último, obviamente algo muy interesante es los problemas infecciosos. Los problemas infecciosos son muy interesantes. Sí nos interesan mucho los problemas infecciosos, sí. Salmonella con todo lo que puede contraer, Clostridium y todo, pero a veces nos olvidamos que son más comunes las causas no infecciosas de una colitis. Y muchos casos yo veo y constantemente me hablan compañeros porque realmente tienen algunos de estos problemas, exceso de concentrados, poco forraje, toxicidad de algunos AINES o intoxicaciones con cantáridas que vienen de los forrajes, no muy común en México, o arena, o alguna enfermedad inflamatoria infiltrativa que puede estar ahí, o también mucho de enteritis. Y muchos de estos nosotros los asociamos a esos cambios en la fermentación que ya comentamos, ¿no? Son cambios que en la historia clínica tienen un gran consumo de concentrados, ¿sí? Y bueno, estos caballos, para terminar, obviamente son caballos que tienen cambios muy importantes en sus hemogramas, aparte de la esquenología clínica que vimos, hay mucha hipoproteinemia, gran pérdida de albúmina, por ejemplo, voy a ir a este por el tiempo que tengo, vean, porque es un caballo que comía gran cantidad de concentrados y que aparte lo habían intoxicado con AINES, vean la cantidad de albúmina que llegó. Este caballo, por esta albúmina, que es junto con la globulina la principal proteína, pues terminó con una pérdida de la presión oncótica, con un edema generalizado y eso lo asfixió y murió, ¿sí? ¿Qué viene de la medicina? Pues viene una medicina de precisión. O sea, viene realmente que podamos hacer estudios de caballos en los cuales, obviamente, el microbioma puede ser el eje terapéutico para, obviamente, producir probióticos o levaduras que nos ayuden realmente a mejorar esa microbiota, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene. Ya lo decía el doctor hace ratito, de la inteligencia artificial también está, ¿no? Con modelos como este tipo de modelos. Yo no manejo mucho esta parte de la inteligencia artificial, pero obviamente para predecir el diagnóstico y todo, sí lo uso, y incluso ya con muchos alumnos, a veces ellos llegan a las conclusiones de casos que dan la información adecuada. Decía el doctor hace rato, con muy buena experiencia que ustedes tengan, pueden hacer uso de esta herramienta de inteligencia artificial.
Y bueno, todo esto del microbioma, nuevos biomarcadores, obviamente como este ADN libre circulante que nos va a dar una idea del grado de inflamación sistémica que también está. Y bueno, concluyendo, no solo curar el cólico es lo importante, sino predecir el riesgo, ¿sí? Y lo que viene actualmente, análisis de microbioma para analizar el historial del caballo, actuar con precisión. Muchas gracias.